En el camino era como si hubiera sido una fusión con la naturaleza. Era como si las flores, los árboles, todo lo que iba viendo era como si fuera una unidad, lo que en realidad somos. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Únicamente. Hoy estoy encantada con la invitada que tenemos y que va a compartir, bueno, un poquito su camino de vida, que estoy seguro que nos nutrirá mucho y nos iluminará el camino a todos los que estamos aquí escuchándola. Ella es Paqui López, bienvenida Paqui. Gracias. Paqui, cuéntanos un poquito sobre tu camino de vida. ¿Quién es Paqui? ¿Qué adversidades tuvo que enfrentarse en su vida para tomar el camino que ha tomado ahora, que es también un poco de guiar y ayudar a las personas tal vez a sobrellevar y a superar los retos que se les presentan en la vida? Pues bien, pues Paqui es una persona corriente, como cualquier otra, que su camino de vida, pues bueno, ha tenido pues bastantes experiencias, unas mejores y otras peores, y que ha estado sorteando para poder llegar a ser la persona que es hoy. Yo nací en San Sebastián y a los 21 años me vine a Barcelona y estuve viviendo en Barcelona unos cuantos años hasta que me vine después a Sant Quirze del Vallès, que es un pueblecito pequeño que es de la provincia de Barcelona. Trabajé en turismo, o sea, yo estudié técnico de empresas turísticas y cuando vine a Barcelona, que justo acababa la carrera, pues me puse a trabajar en el sector, en turismo. En turismo he seguido hasta la hora de mi jubilación, que me jubilé a los 63 años, y realmente siempre, bueno, mi trabajo me ha gustado mucho, he hecho lo que me gustaba hacer porque me encantaba viajar y he podido conocer, gracias al sector, pues muchísimos destinos y mucha gente y muchas experiencias maravillosas. Con lo cual, en cuanto a lo profesional, ay, perdón, no sé, algo se ha caído. Bueno, perdón. Pues total, que en cuanto a experiencias, pues en el sector fabulosas. He trabajado con muchísima gente porque era la responsable de un grupo muy grande y la verdad es que eso ha sido enriquecedor. Yo siempre dije que yo estaba en un cargo de responsabilidad, pero nunca lo había pedido y siempre dije que no era la empresa quien me daba ese cargo, sino que era la vida, que la vida me tenía preparadas una serie de experiencias conociendo a mucha gente y a muchos, bueno, muchas cosas que van pasando a lo largo de todos, en las familias y en las personas. Y para mí fue enriquecedor, ya no solo el trabajo del sector por poder viajar, sino el hecho de poder tratar con muchísimas personas. Y cada uno, como yo decía siempre, de un padre y de una madre. Bueno, eso fue la vida profesional. Pero aparte de eso, pues la vida me fue poniendo pruebas, como nos pone a veces, y una fue muy difícil. Primero, a los 42 años pasé un cáncer y la verdad es que yo creo que no aprendí nada. O sea, la vida me dio el cáncer, fue todo muy rápido porque era muy pequeñito, tenía 42, tenía mi hijo todavía, tenía un hijo y era pequeño, con lo cual era el tema de decir, me tengo que poner bien porque mi hijo me necesita, etcétera, pues como pensaría cualquier madre. ¿Vale? Entonces, enseguida solo pensaba en volver a trabajar, volver a coger mi ritmo de vida normal, lo que consideraba normal, etcétera, y en 15 días ya estaba trabajando. Bueno, te diría que casi en una semana, con lo cual me extirparon el poco de tumor que tenía y a seguir. Pero siempre he dicho que yo de esa experiencia no aprendí. Hoy lo vería de una manera muy diferente porque creo que todas las experiencias o pruebas que nos va poniendo la vida nos enseñan algo. Entonces, pero bueno, yo era muy joven, tal vez inmadura en el aspecto de la conciencia y lo viví de una manera diferente. Volví a trabajar enseguida porque el ritmo de vida que llevaba era frenético, siempre viví un trabajo con muchísimo estrés, al estar de responsable de mucha gente y todo esto, pues el estrés era, bueno, convivía con él en el día a día. Pero luego, como no aprendí por ahí, siempre he pensado que la vida me dio una prueba más dura. Y la prueba más dura fue que a los 49 años mi hijo falleció, con 18 años y medio, en un accidente en el que siempre pensarías nunca puede pasar porque era mediodía, en un sitio comarcal que prácticamente no hay tráfico, etcétera.
y bueno, pues tuvo un accidente que le cizalló el cerebro y en 5 días en la UCI falleció. Bueno, pues ahí sí que la vida me puso del revés. A partir de ahí, la primera sensación fue, ¿para qué vivo? No quiero vivir porque ¿para qué? La vida no me interesa, yo he sido siempre buena persona y ¿por qué me da estas pruebas la vida? Etcétera. Pero simplemente lo viví, pues como en general a veces se puede vivir estas situaciones, como un drama que para mí la vida se había acabado, porque no tenía sentido vivir sin la persona que más quería, con la que mejor me entendía, que me entendía mejor casi que con mi pareja, y realmente para mí mi hijo lo era todo, ¿vale? Bueno, pues así empezó mi camino de cambio. Empezó la transformación de Paqui la trabajadora madre de casa que puede con todo, que llega a todo y que bueno, muy bien, pero no era consciente. Y a partir de ahí empezó primero mi camino de duelo. El camino de duelo fue muy difícil porque no voy a engañar, las lágrimas se me acabaron y se me secaron en aquella etapa. Era muy doloroso pensar en que, pues, que no tenía sentido la vida, etcétera. Pero por suerte, siempre digo que la vida te pone las experiencias, pero también te pone luego las personas y las herramientas para que tú puedas seguir caminando si estás consciente, ¿vale? Entonces yo primero, pues primero era nada de nada, no quiero saber nada, todo es un drama, lo digo por mamás que puedan vivir esa experiencia, no me interesaba nada, leer leía, pero no me enteraba de lo que leía, bueno, todo era muy, muy dramático y muy doloroso. Siempre he dicho que fue desgarrador, no es dolor, era desgarro lo que yo sentía. Pero bueno, al ponerme la vida otras experiencias, pues me puse en contacto con un grupo maravilloso de duelo, al que primero pensé, ¿qué vas a hacer en un grupo de duelo si realmente tu hijo ya no está? No te lo van a devolver. Bueno, pero tuve un amigo que me chinchó mucho y me insistió, sobre todo, vete porque al final seguro que te puede ayudar, qué tal. Y como me daba lo mismo ir para la derecha que para la izquierda, pues pensé, voy a probar. Total, y empecé en un grupo de duelo, ¿vale? A los pocos días de empezar en el grupo de duelo, claro, como cuando vas allí piensas que algo va a cambiar y tú de entrada sigues teniendo muchísimo dolor, porque es el que tienes dentro y es el que está. Y entonces, claro, había más gente estupenda, que tenían más hijos. Entonces, claro, esa era otra prueba para mí, ¿no? Los demás tienen más y yo solo tenía este y no tengo a ninguno. Entonces pensé, bueno, aquí no me pueden ayudar, voy a ir a otro grupo de duelo que había en otra calle más abajo, y digo, a ver si allí coincide que hay alguien con mi experiencia y puedo vivirlo diferente. Con el tema de que cuando llegué allí, una de las monitoras que nos acompañaba era la misma que estaba en el primer grupo. Y al preguntarme, ¿qué haces aquí? Digo, pues mira, es que he venido a probar porque allí no me van a poder ayudar. Y me dijo unas palabras que no se me olvidarán nunca. Dice, mira, Paqui, tú has perdido a tu hijo, al que tenías. Dice, y otros han perdido a uno que tenían más, pero era ese y era el suyo. Entonces, tan doloroso es perder uno como perder uno entre 10. Y tenía razón, porque en realidad cada uno le duele la pérdida de ese que realmente es el que tiene. A partir de ahí volví al grupo inicial y conseguí una gente estupenda, maravillosa, que hoy son grandes amigos, porque vivimos una experiencia que no la podías vivir con la persona de la calle. Con ellos era un compartir que ahora he visto una pluma y eso quiere decir un mensaje, que ahora he visto una mariposa y la mariposa es transformación y realmente hay algo, hay alguien que te manda un mensaje. Claro, esto con los amigos del día a día, que yo siempre he tenido y tengo muchos amigos, no lo podían comprender. Es más, pensaban, Paqui no nos hace ni caso porque yo no podía estar con los de cada día. No podía porque para ellos no había cambiado nada y para mí el mundo me había puesto patas arriba del revés. Entonces yo estuve bastante tiempo que a mis amigos de siempre no los veía. Solo veía a los del grupo de duelo porque eran los que me podían comprender, podía ser yo, podía llorar si quería y podía reírme si me apetecía en ese momento, y los amigos de mi hijo que fueron como el enlace terrenal que a mí todavía me quedaba aquí, que muchos de ellos estuvieron viniendo durante un año casi cada día. Yo les agradeceré eternamente porque fueron un acompañamiento magnífico y hoy en día con muchos de ellos sigo teniendo relación y la verdad es que fue algo que mi hijo me dejó aquí, como yo digo, ¿vale? Pero en el grupo de duelo yo aprendí
a eso, bueno, vamos a trabajar el dolor. Me decían desde el principio, el dolor hay que trabajarlo. Y yo decía, ¿y cómo se trabaja eso? Porque realmente no lo entiendo. Al principio no entiendes nada, solo quieres llorar, solo piensas que tu drama es el único, que realmente, bueno, eres tú y tú has perdido y tú y tu ego solo te hace verte a ti. Pero bueno, a raíz de ahí conocí a una persona que era la fundadora de grupos de duelo en España, una señora que se llama Angie Carmelo, una filipina, que es extraordinaria, y con ella hicimos un buen duelo, lo que ella dice ser un buen duelo. Estuvimos trabajando las personas que estábamos haciendo ese duelo pues con una serie de conciencia un poquito más abierta a escuchar y de ahí me fueron saliendo muchas cosas. Yo de no querer hacer absolutamente nada, me dejé llevar por la vida, porque yo siempre decía, no hay que buscar, la vida ya te pone lo que necesitas. Y es verdad, la vida me fue poniendo pues conferencias, libros adecuados, sincronicidades que iban pasando a través de esas charlas y de los libros. Con Angie Carmelo aprendí muchísimo porque realmente pude trabajar el buen duelo. Realmente, incluso ella ha escrito varios libros y en uno de ellos tenemos testimonio varias de las personas que estuvimos haciendo el duelo en esa etapa. En un libro que se llama, bueno, que tiene una portada de mariposas y realmente está relacionado con un buen duelo, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de ahí yo empecé a hacer cosas, pero empecé a hacer cosas porque la vida me estaba llamando, me estaba reclamando. Yo primero no entendía nada, solo me dejaba llevar y bueno, pues ahora vas a esta charla, sí, pues ahora vas a otra, vale, lees un libro, ves una portada y resulta que luego la persona del libro que te encanta, hay una charla en tal sitio y esa persona ha venido de la otra parte del mundo a dar una conferencia. Y dices, qué raro, pero el libro me estaba llamando para ir allí. De allí fueron viniendo otra serie de sincronicidades. De hecho, incluso hice un viaje a Perú que coincidí con un chamán extraordinario, que fue todo relacionado con ese encuentro de ese libro del grupo de duelo. O sea, sabes de esto de que empezaron a pasar muchas cosas de lo que yo llamo sincronicidades. No es casualidad, la casualidad para mí no existe, sino la causalidad, y a partir de ahí empecé bueno, a abrirme, simplemente a abrir conciencia. Desde ahí empecé a estudiar psicología evolutiva, la línea de Jung. Empecé a estudiar pues, todo lo que era la línea de los chakras, que yo hasta entonces ni los conocía. Estudié flores de Bach para ser terapeuta, que lo soy, lo que pasa es que solamente lo aplico con amigos y gente conocida. No me dedico, porque ahora ya estoy jubilada, que antes no lo he dicho, pero a los 63 que me jubilé, que ahora unos 6 años, pues ya me he dedicado a eso, a estar al servicio de quien lo necesite, ¿vale? Porque en realidad ya había trabajado mucho antes y ahora lo que quiero es poder dar ese conocimiento que yo he aprendido y que a mí me ha aportado mucho para poder seguir viviendo con alegría y con ilusión, y eso es lo que yo puedo transmitir a la gente que me rodea y al mundo, ¿vale? Entonces, pues bueno, a partir de ahí que te decía, hice muchos cursos, muchas terapias, bueno, de todo, y llegué hasta el punto donde estoy hoy, en el cual, pues, para mí la vida tiene muchísimo sentido, es un aprendizaje constante. Aprendí totalmente que no somos seres humanos con una experiencia espiritual, sino al revés, somos seres espirituales con una experiencia humana. Y a partir de ahí es, bueno, la vida me trae experiencias y yo, ¿qué hago con ellas? ¿Cómo las gestiono? Creo que el libre albedrío para mí es cómo vivo cada circunstancia. Las cosas suceden, unas son de una manera, nos gustan más o nos gustan menos, porque como estamos en la dualidad, seguimos diciendo el bien y el mal, pero intento seguir trabajando para entrar en la nueva línea de tiempo, que es hacia donde vamos, hacia la quinta dimensión, una octava de frecuencia, un salto cuántico, cada uno le llama de una manera, pero todo este caminar me ha llevado ahora a estar trabajando en ese aprendizaje para con toda la humanidad poder hacer ese cambio que el planeta realmente necesita hacer, para cambiar todo lo que estamos viviendo. Y un poquito ese resumen, claro, mi vida es muy larga porque tengo 69 años, con lo cual hay muchísimas cosas, pero por resumirte un poco es eso, desde donde empecé,
qué fue lo que me hizo cambiar de esta manera tan brusca y brutal y dar la vuelta patas arriba. Y a partir de ahí el caminar, de poder hacer muchas cosas. En aquella etapa me dediqué a leer mucho, luego no me acordaba de nada, pero leí más de 100 y pico libros cuando yo realmente leía poco. Y ahora estoy un poco más parada de lecturas, pero sí que es verdad que sigo formándome en aulas, en conferencias, en talleres, en todo lo que esté encaminado a trabajar en mí misma, en ser cada vez una versión mejor de mí y en poder transmitir al resto eso que soy para realmente poder mejorar el mundo con nosotros, porque no va a venir nadie a salvarnos, sino creo que somos nosotros los salvadores y somos los que tenemos que trabajar en ello. Y ese es un Ujú. poquito mi resumen, Dana. Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Somos nosotros y el cambio parte de uno mismo, de atreverse y tomar ese valor para indagar en todas las situaciones, más que nada las dolorosas, ¿no? Porque ahí está la verdadera evolución y crecimiento. Entonces, voy a retroceder un poquito en todo lo que has explicado y te has expandido mucho en el duelo, ¿no? En la pérdida de un hijo que tiene que ser uno de los dolores y las situaciones más agobiantes y duras que una madre puede vivir bueno, en esta experiencia, ¿no? Y claro, tú dices, tuve un cáncer, que un cáncer también no es cosa ligera, ¿no? Pero lo tomas como aquí no crecí, tuvo que llegar la pérdida de un hijo, ¿no? Como un dolor mucho más fuerte que este, como para darle la vuelta a mi vida y pase yo de un rol de víctima, de, ay, pobre yo, todo lo que me pasa, todo lo que vivo y me quedo allí, a tomar ese papel de, ya no soy víctima, todas las cosas difíciles que tengo en mi camino son un regalo y llegar a tener ese cambio de percepción puede ser muy chocante para muchas personas. Tú le dices que ha perdido un hijo es un regalo o es un gran aprendizaje para mi vida. ¿Qué estás hablando? ¿Estás loca? Es llegar a ese punto al que tú has llegado con el duelo. ¿De qué manera podemos ayudar, aconsejar, iluminar a todas esas madres que están pasando por eso ahora mismo o que ya llevan años en este duelo y no ven esa luz al final del camino? Tal vez puedas explicar qué pasos hay en ese duelo, qué tan necesario es andar por cada uno de ellos, no saltarlos, ¿no? Tal vez hay madres que se quieren hacer las fuertes, tal vez porque tienen más hijos y no pasan por esos primeros pasos que sentir el dolor, expresarlo, sacarlo fuera del cuerpo, ¿no? Entonces me gustaría que expliques un poco esos pasos y de qué manera, pues atravesándolos y limpiando un poco esa herida, podemos tener este cambio de percepción y llegar a ser la persona que eres ahora, que llena de vitalidad, de motivación por la vida en la que vive, ¿no? Retomar esa fuerza y tal vez encontrar al final un propósito, ¿no? En todo lo que pasó y un propósito de por qué tu vida tiene que seguir. Mi hijo fue, siempre digo que fue mi gran maestro, porque gracias a él yo pude aprender lo que era la vida. Los pasos, si tuviera que decir un poco a las personas que se encuentran en esta situación, que siempre piensen en que si hay que volver a vivir, que aunque sea pensar en voy a vivir por él, porque a él cómo le gustaría que yo estuviera, llorando en una esquina toda la vida o realmente volviendo a vivir. Y aunque en el primer momento parece que eso no va a ser posible, que es inviable, les quiero transmitir que al final sí que hay luz y que al final siempre pensando en qué sería lo mejor para ellos, que al final es lo mejor para ti, realmente se puede volver a vivir. Porque yo pensé que nunca más volvería a reír ni volver a vivir y os puedo decir que sí, que es verdad que puedes volver a hacerlo y siempre llevándolos de una manera diferente. No es que te olvides de ello, para nada. Para mí mi hijo vive integrado en mí, en su memoria, en sus experiencias, en los recuerdos, etcétera. Pero bueno, de una manera diferente. Yo siempre digo que yo dejo que él siga su evolución y si algún día volvemos otra vez en esta experiencia u otra, que nos volveremos a encontrar, porque esta experiencia al final es muy corta. Pero creo que hay unos pasos que son imprescindibles porque no se pueden saltar y porque nadie los puede vivir por ti. Y cuando tú empiezas un duelo, al final tienes mucha rabia, o sea, primero no entiendes, o sea, es como decir, ¿qué me está pasando? ¿Y por qué a mí? Los porqués.
y después la rabia, te sale la rabia, la ira, por qué se ha ido, por qué ha pasado esto, sea de la forma que sea. En mi caso fue un accidente y fue bueno, una responsabilidad de la persona contraria, pero es igual, al final da igual que haya sido por culpa del tuyo, que haya sido por enfermedad. La enfermedad a veces dicen que lo que hace es añade un poco más de dolor, pero al final la pérdida es la misma y da igual de la forma que haya sido. Entonces el proceso de incredulidad, el proceso de no sé por qué, para qué, a mí, por qué a mí, etcétera, y el proceso de la rabia para mí son imprescindibles. Lo que pasa es que hay personas que se quedan ahí. Entonces que se quedan ahí porque al final siempre culpamos fuera todo lo que sucede y en realidad no podemos ver que realmente se necesita hacer una transformación. Entonces, para mí, después de esa rabia, tiene que venir la aceptación. Y aceptar no es aceptar que tu hijo o tu hija se ha muerto, es aceptar que mi vida va a ser diferente, es aceptar una nueva realidad. Esa para mí es la aceptación, que a veces se confunde con, bueno, pues conformismo, me conformo. No, no me conformo. O sea, mi persona querida se ha ido y se ha ido y no va a volver. Pero sí yo puedo intentar pensar que realmente mi realidad ya no va a volver a ser nunca la misma, porque nunca lo será. Lo que pasa es que puedo decidir que la mochila que llevo pese mucho o que la mochila vaya un poco más vacía y esas piedras no duelan tanto. Entonces, cuando haces una buena aceptación, para mí es cuando viene la transformación. Es cuando tú puedes realmente transformarte en ese ser espiritual que eres, en ese aprender de la experiencia, en ese comprender la vida, que para qué la vida me ha dado esta experiencia. En mi caso, porque yo tenía que crecer y ayudar a otras personas, en otros porque tendrían que hacer otras cosas. Cada uno tenemos una lección y una misión con la cual venimos, un propósito. Entonces, eso no se puede conseguir ver o conseguir ver hasta que no hemos hecho una transformación del ser. Cuando tú haces esa transformación como la oruga se transforma en mariposa, entonces realmente es cuando se abren tus alas y es cuando puedes empezar a volar. Y eso no quita que hayas hecho un camino de lágrimas, muy difícil, muy duro, desgarrador, mucho, pero puedes volver a transformar y abrir las alas. Y realmente ahí es cuando tu hijo lo llevas o tu hija integrado dentro, cuando realmente lo sientes dentro, porque para mí es que está conmigo, ¿sabes? Entonces ha podido o he podido yo volver a vivir de una manera distinta. Ese es un poquito los pasos que te quería decir, ¿no? Que no podemos conseguir cambiar el primer día, ni el primer año. El primer año en el que todo, cada vez que hay el aniversario, el santo, la primera Navidad, la primera tal, el primer día que paso por la calle del súper y voy a comprar no, lo que sea, los chocolates que le compraba a él, todo duele y duele mucho. Y unos lo pueden hacer con menos tiempo, esa transformación, y otros con más tiempo, porque el camino de duelo no tiene tiempo. Cada uno necesita el suyo. Pero lo importante es que pueda pasar esa primera fase, que realmente intentemos pensar que por ellos tenemos que seguir viviendo y el que tiene más hijos por los que le quedan aquí, ¿vale? Que tiene otra responsabilidad aquí, tiene unos arriba pero otros abajo, entonces creo que es importante por todos. Y al final el camino es individual, siempre esa transformación la has de hacer tú. Pero lo que sí quiero es dar la esperanza a mamás que puedan estar pasando lo mismo que yo, que se puede volver a vivir, que se puede volver a reír, a volver a disfrutar de la vida sin sentirte mal, porque es que al principio también pasa que cuando vas haciendo un camino y otros que conoces llevan otro ritmo más lento, ni mejor ni peor, porque aquí nadie ni somos más ni menos, pero el que lleva un camino más lento parece que cuando tú empiezas a estar bien, hasta reírte y pasarlo bien, te sienta mal, porque dices, madre mía, siempre piensas fuera, ¿qué pensarán? Pensarán que no me importaba mi hijo, pensarán que tal, y es un gran error, porque al final donde tienes tú a tu hijo es aquí dentro. Y aquí dentro da igual, cuanto más te rías y más alegre estés y más felicidad sientas, muchísimo mejor para ellos y para ti. Y este es el camino que a mí me ha servido. Vuelvo a decir, lo que no se puede es el primer día ni el primer trimestre decir, es que yo ya lo veo horroroso lo que me están diciendo, muy posible. Yo también lo veía, ¿vale? Y además siempre pensaba, yo nunca más, si a mí me pasara eso, yo me acuerdo que decía cuando había ido a algún funeral, si a mí me pasara la pérdida de un hijo, yo no podría volver a vivir. Esa es la frase típica que muchas madres hemos dicho antes de tener esta experiencia.
Y lo bueno es que sí podemos volver a vivir, pero podemos volver a vivir como seres diferentes, seres transformados, seres conscientes y seres que podemos caminar en una línea diferente. Y ahí es donde yo recomiendo que puedan, que hagan, que trabajen el duelo, como a mí me decían, trabajar el duelo, trabajar, ¿y qué es eso? Pues sí, pues hacer todo esto y poder ir a una charla que sea de este tipo que le pueda ir bien, charlas conscientes, leer libros, hay unos libros para mí muy importantes de primera fase, y en fin, a partir de ahí creo que se puede hacer mucho camino. Hay mucho por hacer. Bueno, a las mujeres que nos estén escuchando, aparte de tal vez buscar estos grupos de duelo que aconsejas, también mencionas libros. ¿Podrías dejarnos un título o dos de algunos libros que puedan servirles? Sí. Mira, a mí de los primeros es La muerte, un amanecer, de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que ella vivió muchísimas experiencias de finales de la muerte, cuando la gente estaba muy al final, y tiene mucha experiencia. Y otro que a mí me encanta es el de Déjame llorar, que es de Angie Carmelo, es de la maestra que os he comentado antes, con la cual yo hice una parte de mi duelo. Déjame llorar es muy bonito para esa primera fase en que igual luego no sabes ni qué estás leyendo, pero te dan mucha paz. Y en ese momento lo que necesitas es paz, ¿vale? Que luego también, pero es una paz diferente. ¿Mm? Muy Esos bien, son dos para mí, de los clásicos. perfecto. También comentabas que luego de haber atravesado todos estos pasos del duelo, comienzas a ver señales que te van trazando un camino nuevo, ¿no? Un camino tal vez un poco más esperanzador. Claro, es necesario primero pasar por el duelo para luego poder comenzar a ver este tipo de señales. Y yo alentaría a las personas que tal vez ya están, bueno, un poco en el camino del final del duelo, que ya están retomando esa fuerza y esas ganas de seguir viviendo, y sienten que no hay señales para ellos, ¿no? Las señales muchas veces pueden venir como un pensamiento, ¿no? Como un pensamiento que nosotros tomamos, son de nosotros, sí, son de nosotros, pero al ser también de nosotros, vienen de nuestra alma, o bueno, de esa fuente de energía que nos guía constantemente. Entonces, confiar más en eso que muchos llaman intuición, ¿no? Que puede ser un pensamiento, un sentir, de como tú nombrabas, ¿no? Me viene un vídeo aquí o un taller o un libro y decir que sí, ¿no? Creo que ese es el gran paso, el atreverte a decir que sí, en confiar en esa vocecita, en ese pensamiento, decir, ¿por qué no? Tengo el tiempo, lo puedo hacer, me atrevo y voy. Muchas veces puede salir algo que te puede llevar, pues no como un enlace en el camino que te puede llevar a algo que luego te despierta alguna idea o te motiva más, ¿no? O puede que no, y sigues, ¿no? Sigues diciendo que sí. Entonces, ¿cómo puedes alentar a la gente a que se atreva a dar esos pasos según su intuición? Mira, yo que no creía en esas cosas, porque yo ya te digo que mi fase anterior pues, no tenía ni tiempo de creer en nada de esto, ¿no? Pero en esa fase sí que empecé a ver muchas cositas. Pues, por ejemplo, en un momento dado, pues veía la pluma famosa, que aparecía una pluma en un sitio donde no hay ninguna ave, no hay aves, pues aparece la pluma. Siempre han dicho los mensajes con seres del más allá, pues que a veces vienen a través de luces, de mariposas o de plumas. Entonces las plumitas aparecían constantes. Luego mariposas ni te cuento, o sea, en sitios donde decías, ¿cómo puede ser que una mariposa se haya metido entre dos cristales de una ventana que están cerrados? Pues aparecerte en un momento dado una mariposa ahí. Luego te diría dos experiencias, voy a intentar resumirlas, pero es estar atento, porque realmente ellos intentan bajar frecuencia desde donde estén, desde otro plano superior donde se encuentren, porque para mí esto no acaba aquí, continuamos en otro plano vibracional, en otra frecuencia, donde sea. Pero sí que lo que yo entendí y sigo pensando es que ellos bajan un poco cuando tú puedes subir un poco. O sea, si tú sigues quedándote en un rincón, en el drama de víctima, de que aquí se ha acabado y yo soy la más desgraciada del mundo, ahí no puedes sentir señales, porque ellos no pueden bajar tanto. Cuando tú intentas, pues eso, entrar en el amor, porque al final no es el tiempo el que cura las heridas, para mí es el amor el que cura las heridas. Entonces, cuando tú entras un poco más en la frecuencia del amor, que es lo que somos,
A partir de ahí, ellos también bajan un poco y es cuando llegan las sincronicidades y llegan los mensajes. Yo, por ejemplo, me fui con una mamá que era la madre de su antigua, de una de sus amigas, muy íntima, y me fui a Londres con ellos, ¿vale? Y queríamos ver un musical que yo había visto con mi hijo, pero que aquí no había entradas en España. Bueno, pues ese viaje era muy especial porque mi hijo se lo había prometido a la chica, como no pude dárselo, dije, pues mira, vamos a ir nosotras y fuimos. En el camino, mi amiga decía, seguro que Asier va a venir con nosotros. Asier era el nombre de mi hijo. Y yo decía, pues seguro que sí, pero bueno, esto que lo dices, pero no piensas más. Bueno, pues quieres creer que aquí no encontramos entradas en el musical. Fuimos a Londres, a la zona del Covent Garden, que hay muchísimos teatros. Bueno, pues cuando empezamos a llamar para ver si había entradas, no había entradas, en ningún sitio había entradas. Pero yo dije, bueno, pero vamos a acercarnos, porque a veces hay anulaciones de última hora, etcétera. Nos vamos a la zona del Covent Garden, donde venden las entradas, y me sale un señor inglés, pero un poco antipático, y nada más acercarme me dice, no hay entradas. Digo, no hay ninguna entrada si no le he dicho todavía lo que quiero. Y me dice, bueno, es que solamente quedan para el Rey León. Y yo, ya, es que justo es lo que quiero ver, el Rey León. Y me dice, pero es que solamente hay para hoy. Y yo, sí, 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 es que queremos ir hoy. Me dice, pero solo que eran tres. Y el señor bastante desagradable. Pero digo, sí, éramos tres. Digo, pues ves, las entradas son para mí, señor, por favor, véndamelas. Me vende las entradas y cuando íbamos subiendo al teatro, yo solo les decía, él está con nosotros, seguro que viene con nosotros, porque era muchísima coincidencia, y entramos en el teatro. Pues ¿quieres creer que cuando entramos en el teatro nos habían dado los mismos asientos que yo había estado con mi hijo? Mira, fue increíble. O sea, yo solo fue un mar de lágrimas en aquel momento. Decir, gracias, sé que estás con nosotros y es una prueba muy fehaciente. Hasta el punto que yo pensé, te lo estarás imaginando, no puede ser. Y llamé a una de las amigas que había venido conmigo en aquel viaje. Oye, ¿te acuerdas cuando estuvimos aquí, tal, tal, tal? ¿Dónde estábamos? Sí, aquí y aquí. Vale, ya colgué porque no pude decir una palabra. Entonces, te quiero decir que como esto he tenido muchas más. Entonces, si tú subes un poquito de frecuencia a ese amor que somos, ellos son capaces realmente de comunicarse a través nuestro, sea con un encendido de una luz cuando nadie ha tocado el enchufe, sea con algo que se cae cuando tú estás en el sitio, sea con la pluma, la mariposa, con un mensaje que realmente llega y dices, ¿cómo puede ser? Pues sí, hay mensajes, hay, como yo digo, los mensajes de los sabios y los mensajes del más allá, pero al final no se trata casi de creer, sino de ser consciente, de abrirte un poco a la vida y dejarte llevar en lo que la vida te va poniendo delante, ¿vale? Y siempre pensar que lo que te pone es para algo y que siempre va a ser para ayudarte en tu evolución. Y ahí es donde estamos. Ujú. Muy bien, Paqui, muy interesante la historia que me cuentas. Bueno, nos decías que habían dos historias, ¿no? Nos contaste la primera, si quieres compartir la segunda. Pues te la cuento. Mira, la verdad es que ha habido muchas, pero estas para mí son las que más me han impactado, ¿vale? Pues resulta que yo había leído un libro que se llamaba El misterio de la sincronicidad, El misterio de las coincidencias, la sincronicidad, y era de un tal Eduardo Zancoli, que yo no lo había oído, vamos, no lo había escuchado en mi vida, pero el libro me llamó la atención porque tenía una mariposa muy grande en la portada. Entonces yo leí el libro y me encantó y cuando llegó al final digo, ay, cómo me encantaría ir al Perú, porque este hombre hablaba de experiencias, era un médico americano que había vivido experiencias en el Tíbet y en Perú, y ay, cómo me encantaría ir a Perú, pero claro, imposible con las vacaciones que yo tengo, que el horario, no sé qué, bueno, total, que dije, eso fue pensándolo en el libro. En esto de que recibo al cabo de 2 días un email en el que invitaban a una conferencia en Barcelona, en un centro de Barcelona, que venía un tal Eduardo Zancoli. Y yo, perdón, no me lo puedo creer, no lo había oído en mi vida yo a este hombre. Entonces, oye, pues tengo que ir. En este centro es la única vez que me han enviado un email, ni antes ni después, solamente aquel email. Bueno, total que yo dije, yo voy seguro, se lo voy a decir a mis amigas del duelo y a ver qué tal. Total, que todas dijeron, sí, 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 vamos, vamos, porque esto es mucha sincronicidad.
Bueno, fuimos a ver la charla de este señor y fue impresionante, me encantó. Bueno, a raíz de ahí todavía más ganas de ir a Perú, pero claro, yo por tema vacaciones era complicado. Bueno, llego a la oficina y a los 2 días me llama una amiga que trabajaba en una mayorista de viajes y me dice, Paqui, que te podemos invitar a un viaje a Argentina, que yo voy a hacerlo de acompañamiento, de acompañante, y si tú quieres venir, te vamos a mandar el viaje. Y yo, no. Digo, mira, Argentina me encantaría, pero ya lo conozco, ya he estado y yo no puedo ahora dedicar unos días de vacaciones que los tengo contados, siempre tenía mucho trabajo y no me puedo ir a un destino que ya conozco. Pero si hubiera sido Perú, digo, pues seguramente hubiera ido. Y me dice, anda, pues mira, Perú teníamos otro, pero está lleno. Dice, entonces en ese no voy yo, por eso no te hemos dado la opción de Perú, pero bueno, pero es que está lleno. Y yo, bueno, pues nada, nada tenía, nada tengo, me quedé así. Al cabo de nada, ya no te sé decir si eran 2 días o eran 4, porque ha pasado unos cuantos años, y me llama y me dice, Paqui, prepara maletas porque han anulado una plaza para el Perú. Y ya le he dicho a mi jefa que esa plaza es para ti. Y yo digo, bueno, espérate, porque en el trabajo esto es muy complicado y tal, las vacaciones, no sé qué. Y me dice, no, pero no es para la agencia, es para ti. O sea, mi jefa ya me ha dicho que si vas tú bien, si no, será para otra agencia. Bueno, tuve unos cuantos problemillas en la oficina porque el tema vacaciones era complicado allí, etcétera, pero sorteando todos los problemillas que tuve, que fueron unos cuantos, al final me dejaron, bueno, me dijeron que me podía ir de viaje. De hecho, yo en aquel entonces era la supervisora de la oficina, hacía muchísimas horas, o sea que realmente no era por cuestión de no poder ir, era por unos trámites internos que funcionaban de otra manera. Bueno, me voy al viaje a Perú y yo he hecho muchos viajes por mi profesión, ¿vale? Y aparte porque me encanta, he viajado mucho, pero nunca, nunca me había tocado un guía muy espiritual, pero muy espiritual. Cuando digo muy, es muy. Entonces, nada, en ese viaje me apareció un guía súper espiritual y yo, bueno, todos los demás sin entender nada y yo parece que el guía era para mí. O sea, me estaba explicando las cosas que yo en aquel entonces estaba aprendiendo, estaba aperturándome y para mí todo aquello era, madre mía, llegado del cielo. Y me dice un día el guía, dice, hay alguien que igual le gustaría conocer a un chamán. Yo, porque justo en ese libro hablaban de los chamanes y a mí me había llegado aquella experiencia, bueno, es que yo creo que fui al viaje por eso. Entonces me dice, pero esto, cuando lleguemos a Aguascalientes, en la zona ya cerca de Machu Picchu, pues yo tengo un íntimo amigo que es chamán y que si a alguien le interesa que me lo diga. Y yo, claro, solo yo, ¿vale? Voy y le digo, sí, sí, me interesa mucho hablar con el chamán y tal, porque vengo por esta casuística. Total, que llego, me dice, ten en cuenta una cosa, que este chamán, si tú no estás preparada, no podrás hacer una charla con él. Si estás preparada, entonces será muy interesante para ti. Bueno, pues vamos a probar. Total, que sí, llegamos a Cuzco, cuando tienes que adaptarte a las temperaturas, al cambio de altura y todo eso, todos medio caos en la cama y yo esperando al chamán perfectamente. Esperé al chamán, tuve una entrevista con él y me dice, ¿estás preparada? Podemos hacer una salida a la falda de lo que llaman, bueno, lo que es el Huayna Picchu, que es la montaña de cuarzo, y dice, y detrás podemos hacer un ritual que te ayudará muchísimo en el proceso. Yo todavía no había dejado el duelo del todo, estaba 50-50, ¿vale? Ya había empezado a aperturar, pero yo todavía seguía con muchísimo dolor. Total, que nada, quedó con él al día siguiente. Primero fuimos al Machu Picchu, todo el grupo, y yo al día siguiente quedo con él para ir al Huayna Picchu, a la montaña esta. Bueno, pues todo el mundo, ¿cómo vas a ir? Con una persona que no conoces, no sé qué. Y yo, que soy muy médica en otras cosas, en eso de irme con alguien que no conozco, en otro momento de mi vida te hubiera dicho, ¿qué hablas? Ni hablar. Y con un señor, ¿qué va? Ni nada. Pues no, en ese momento se me fueron todos los miedos, porque aquí es cuando comprendí que o estás en el miedo o estás en el amor. Se me fueron todos los miedos y me fui con este señor a las 6 de la mañana, que todavía no había ni amanecido, por las vías del tren, todo un camino hasta llegar allí, que fue largo, y que yo solamente iba yo, porque él me dijo, la mochila no la llevarás tú, porque ya llevas mucho peso. Ahora el peso lo voy a llevar yo por ti. Bueno, él me llevaba la mochila y yo, más feliz que una perdiz, por las vías del tren hasta llegar a la montaña esta sagrada, ¿vale? Bueno, en el camino yo solo puedo explicar, porque lo recordaré como si fuera hoy, era como si hubiera sido una fusión con la naturaleza. Era como si las flores, los árboles, todo lo que iba viendo
era como si fuera una unidad, lo que en realidad somos, ¿vale? Pero claro, yo hasta aquel entonces pues era incapaz de ver eso, pero en aquel momento lo comprendí porque fue, ya te digo, fusión total. Total, que llegamos a la base del Huayna Picchu, me hace una foto en la cascada, que había una cascada súper bonita, y salió toda mi aura. En la foto salía todo el aura de colores. Impresionante. O sea, es que no se puede describir. O sea, todavía se me ponen los pelos de punta. Pero bueno, no acabó allí. Me tenía que hacer el ritual para intentar que en mi mochila pesara menos. Era para minimizar el dolor por el proceso que yo estaba viviendo del duelo, ¿no? Entonces me hace todo el ritual que él prepara unas velas, me dice, tú tienes que pensar en todas las personas que tú les quieras mandar buena energía o buena vibración o algo, y una por tu hijo, ¿vale? Todos, bueno, lo tienes que mencionar para adentro y tú, ahora yo te haré el ritual. Hace el ritual y fue impresionante. Todas las velas habían quedado perfectas cuando se habían encendido y todas estaban con la llamita normal. La vela que yo dediqué y destiné a mi hijo, que él no sabía cuál era, fue una vela, quedó completamente con todas las lágrimas, todas mis lágrimas, alrededor de la vela. Una vela que fue impresionante, pero impresionante. Es algo que no lo puedes describir, no tiene palabras, ¿vale? Entonces, el Señor lo único que me dijo es, esta es la vela de tu hijo, yo, obviamente. Dice, estas son las lágrimas que tú todavía tienes, estás derramando, ¿vale? Pero no te preocupes porque en el ritual vamos a hacer una limpieza muy bonita y tú te vas a ir de aquí con muy poco peso. En realidad no me volverás a ver, no volverás a saber nada de mí, pero volverás bueno, a Barcelona como con el peso aligerado. Te puedo decir que al día siguiente, que yo todavía había personas del grupo que casi ni había hablado con ellos, llegar de eso, que todo el mundo me estaba esperando, llegar de la excursión y bueno, empezaron a haber sincronicidades entre las personas. De hecho, la persona que tenía al lado, que no habíamos cruzado ni dos palabras, me dice, ay, llevas una foto en el móvil ¿qué es? ¿Un hijo tuyo? Y yo sí, yo sin dar más explicaciones, hasta ese momento yo no había explicado nada. Y me dice, ay, ¿y cuántos años tiene? Y yo, 18. ¿Y qué está haciendo ahora? Y pensé, Ale, ahora a ver qué le cuento. Pues bueno, pues no está, no sé lo que está haciendo porque está en otro plano. Y me dice, no me lo puedo creer. Dice, ¿y cuándo se fue? Digo, el 29 de enero, tal, de este año, ¿no? Ella había perdido al marido el mismo día del mismo año, el mismo día que yo a mi hijo. Bueno, impresionante. A partir de ese momento, el grupo fue una fusión brutal. No nos queríamos despedir en Barcelona, queríamos seguir juntos. O sea, fue un cambio de cuando llegué a cuando nos fuimos impresionante. Entonces, claro, dice sincronicidades, todas. O sea, el que yo me pudiera ir a ese viaje, el que fuera a raíz de ese libro, que me dieran la charla, que nunca más el email había llegado, que me den el Perú, a mí que en esas fechas nunca podíamos viajar, que además llegue un guía espiritual, que venga el chamán, que además me salga la foto de Laura y encima las velas todas con las lágrimas que yo tenía y que sienta una fusión de amor con la naturaleza, eso fue, es que no tengo palabras. O sea, es que lo pienso ahora y lloraría de emoción, ¿sabes? Entonces, bueno, por eso te decía, Dana, que hay muchas cosas, pero tenemos que estar abriéndonos en conciencia para realmente poder llegar, o sea, poder recibir todo eso que tiene el universo para nosotros. Y antes me he dejado de deciros otro libro que también para mí fue muy importante, que fue el de Brian Weiss, el de Lazos de Amor. Lazos de Amor o Muchas vidas, muchos maestros. Son muy parecidos, pero también creo que es un libro muy importante para entender que la vida continúa, ¿sabes? Entonces, con eso ya das pie también a poder entender más cosas. Sí. Y también, si me permites, te quería recomendar a la gente que pueda interesarle un par de películas que también son muy bonitas para poder ver. Que Claro una que es la sí. de No Solar, Nuestro Hogar, que es un poquito la idea de lo que puede pasar en el otro lado, ¿vale? Cuando nos vamos, y otra es la de La Cabaña. Son dos entre muchas que hay, conversaciones con Dios, etcétera. Pero estas dos para mí son muy importantes y no quería despedirme sin decíroslo también. Mira, Y un poquito es eso. hablando de sincronicidades, cuando has dicho dos películas he pensado las mismas exactamente. Las mismas. Y Pues sí, también sí. pensaba, mira, ahora estás hablando con una peruana que probablemente ha hecho el mismo camino por las vías del tren hacia el Huayna Picchu que tú.
Sí. Y bueno, hablabas mucho de las mariposas y hace rato estoy que me fijo que arriba en la estantería tienes una, creo. Ah, sí. Bueno, mi casa está llena de mariposas. Ha Ahora no salido las mucho este ves. tema. Sí, Sí. porque estoy en obras y me terminaron ayer y ahora me falta la colocación de todo y de hecho estoy en un espacio que no es el habitual, pero es el único que estaba un poquito más limpio de cosas para poderme poner. Pero desde hace muchos años, desde que yo empecé a hablar de la transformación del ser humano y que el significado de las mariposas para mí era tan importante, ya en la oficina, que siempre me conocían eso, la niña de las mariposas, la brujita, pues entonces todo el mundo cuando va a algún sitio y ve mariposas me trae. Y tengo en mi casa mariposas de todos los estilos, desde platos, colchas, o sea, de todo, de todas las mariposas que te imagines hay en mi casa, porque la gente me las va trayendo y bueno, para mí son como significado en sí de transformación, Ujú, porque sí. en sí yo he empezado a vivir a raíz de mi transformación. Ujú. Sí, qué señales y qué confirmaciones más bonitas de que no estamos solos, que estamos siendo guiados y que siempre estamos sostenidos, ¿no? Por esta vida, que pasemos por lo que pasemos es para nuestro Total. beneficio, para nuestro crecimiento. Y bueno, me ha encantado tus historias, me he sumergido completamente contigo en ellas. Muchísimas gracias por compartir estos pedacitos Gracias a ti. de tu vida con nosotros. Y Gracias bueno, a ti. para ya ir cerrando la entrevista, le voy a hacer una pregunta que le hago a todos mis invitados, es ¿qué es Dios para ti? Ujú. Mira, para mí es todo. O sea, para mí Dios parece que a veces tiene esa connotación que nos cuesta a veces, a mucha gente, pero es que para mí Dios es la unidad, es el todo, es el universo. Cada uno le puede llamar lo que quiera. Yo creo que somos fractales de ese ser completo y es lo que yo considero que es Dios, ese ser completo al que pertenecemos. ¿Qué mensaje le darías a tu niña interior y a la vez a los niños interiores de todas las personas que nos están escuchando ahora? Que sientan el amor, que el amor es todo, que somos amor y que realmente cuando tú haces ese cambio a lo que eres, siempre vas a ser feliz, porque es todo, somos eso. Ese es el mensaje que yo les daría, que siempre hay luz, que siempre la esperanza está y que realmente si nos convertimos en ese ser pleno, consciente, somos amor. Y ahí para mí radica todo. Hmm. ¿Y de qué manera podrías aconsejar a esas personas que sienten una soledad muy profunda, tal vez a raíz del duelo, de haber perdido algún ser querido, se sientan muy solos y son incapaces de conectar con ese amor que son? ¿Cómo pueden empezar? Pues yo creo que a mí personalmente me sirvió mucho el grupo de duelo por las personas que allí conocí, pero reconozco que igual no a todo el mundo le va bien porque todo depende de ese trabajo de grupo que se haga, pero que entren dentro. Para mí, que sean ellas en el aspecto de dejarse llevar por el entorno que a veces te quiere arrastrar por bien, porque no lo saben hacer mejor y te quieren arrastrar pues, un poco a salir, vamos a hacer esto, vamos a distraernos. Entonces yo mi recomendación es no te distraigas, entra dentro de ti, búscate tu rincón de estar en paz, ponte frecuencias sanadoras tipo las frecuencias solfegio que te dan muchísima paz. No hemos hablado de eso, pero hay un montón de frecuencias que realmente puedes estar relajada, tanto si lees como si simplemente estás. Entonces que entren dentro de ellas, que entren dentro, que se ayuden de estas cosas que hay y hay muchas y que realmente a partir de ahí sea cuando no entren en el victimismo, que es muy fácil caer en él, sino que piensen que la vida nos da experiencias para algo y que nuestro libre albedrío está en cómo las vivimos. Entonces, el querer salir de una situación y, para mí es importante y sobre todo lo que os decía muy al principio, pensar en que a ellos, a los que se han ido, no les gustaría vernos toda la vida en una esquina llorando, sino les gustaría vernos felices. Y creo que es una responsabilidad nuestra poder llegar a serlo. Y esa es desde mi vivencia como yo lo puedo transmitir. Ujú. Y ahora para cerrar, algún mensaje que tengas para la audiencia, tal vez, bueno, como el camino del autoconocimiento y del crecimiento personal, que al final es el camino de
el camino espiritual, porque para mí van muy de la mano, es continuo y estará siempre, bueno, poniéndonos enseñanzas una tras otra hasta que nos vayamos de esta tierra. ¿Cuál es el aprendizaje del que estás tomando conciencia últimamente, ahora en tu camino de vida, si quieres compartirlo con nosotros, que tal vez le resuene a la gente que nos está escuchando, o que tal vez también lo veas con gente que llega a ti y que estás ayudando a sanar, ¿no? Porque como nosotros, como tú bien sabes, atraemos a gente que nos refleja un poco lo que está en nuestro interior. Ujú. ¿Qué tipo de mensajes te está llegando, ya sea a través de esta gente que busca tu ayuda o a través de sincronicidades en la vida, ¿no? Vídeos. ¿Qué estás aprendiendo ahora Mira, mismo en este en momento? este momento mi camino está enfocado realmente a hacer el cambio que el planeta nos está pidiendo que hagamos. O sea, yo después de todas estas cosas que has dicho, he hecho muchísimas cositas. Creo que estamos en un momento muy importante de la evolución del ser humano, porque nunca antes habíamos dado la vuelta del samsara tantísimas veces y como Homo sapiens ahora creo que acaba la evolución para empezar en la de humanos luz. Y entonces ahora estamos viviendo unos momentos muy convulsos fuera, que si nos enfocamos en eso todo es drama. Entonces yo solamente, tal y como yo lo vivo ahora, quiero vivirlo y quiero hacer el camino diferente para poder entrar en esta otra nueva línea de tiempo. Que cada uno, ya te digo, le puede llamar cambio a la quinta dimensión, a salto cuántico o una octava de frecuencia más. Me da igual cómo le llamemos, pero para mí el enfoque ahora es a entrar en esta línea de tiempo, que es la línea de no juicio, somos una unidad y queremos ir con la alegría, la felicidad, y la hemos de crear. O sea, en esta línea de tiempo somos creadores, entonces enfocaría en, bueno, vamos a dejar el drama, déjate de ver noticias que no proceden, que realmente solo te van a hacer entrar en la pena, en el dolor, etcétera, porque esto no nos ayuda a la evolución. Y como que lo tenemos que hacer todos y es individual, vamos a caminar en una línea mejor para poder realmente crear eso que queremos para nosotros y para los del futuro, el que tenga nietos para sus nietos, etcétera. Con mucha esperanza, porque creo que va a cambiar y va a ser a mejor, pero tendremos la opción de elegir en la línea de tiempo 3D y me quedo con el bien y el mal, o me voy a la otra línea de tiempo en la que realmente somos muchísimo más que esto, somos amor, lo que decía antes, y realmente me enfoco más ahí. Entonces, las personas que tengo cerca, que sigo trabajando cositas, pues somos más o estamos más en esta línea de mejora de esto. Y ahí es donde estoy. Muchísimas gracias, Paqui, por abrir tu Gracias a ti. corazón, por mostrarte vulnerable y compartir tu historia con nosotros. Si tienes, bueno, algún contacto que quieras proporcionar para la gente que tal vez esté pasando por un duelo y quiera contactar contigo para recibir un poco tu guía, también lo puedes decir ahora o si no lo dejamos en la cajita de descripción de abajo. Y nada, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ti. Te Ujú, paso si quieres el teléfono, que es lo que te puedo dar, porque yo no me dedico nada más que a, como digo, plantar semillitas y si ujú, alguna puede servir, pues estaré encantada ujú. y te puedo dar mi teléfono para el que lo necesite, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces lo dejamos ahí escrito debajo y a la gente que lo quiera Vale, podrá acceder a él. vale. Muchísimas gracias a todas Gracias a ti. a esas almas también que nos han visto. Si este video te ha ayudado, te pido por favor que lo compartas tal vez con alguien que también le pueda ayudar, que esté pasando por estos procesos. Quédate un poquito más en el canal. Ahora en pantalla van a salir videos muy interesantes que también te pueden ayudar en tu camino de crecimiento y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós, gracias.